Muchas gracias por la presentación y por la creación de este evento dentro de la Comunidad Internacional de Innovación Educativa. Yo he tomado nota de muchas de las cosas que han dicho. Yo soy de educación, aunque no tengo tanto con el tema del ámbito de la salud, pero sí hay cuestiones que se pueden colaborar conjuntamente, porque yo creo que en el ámbito de la educación superior lo más importante es compartir sinergias con independencia del ámbito de conocimiento que tenga cada investigador, ¿no? Por ejemplo, pues los temas de las metodologías activas que se han comentado, temas de procesos de salud, cuestiones relacionadas con la calidad, etcétera, etcétera. Me voy a centrar en mi presentación. En los próximos minutos compartiré con ustedes algunos de los argumentos sobre la importancia de las competencias en la docencia, la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad en el aprendizaje permanente, la empleabilidad y el emprendimiento. La educación superior se encuentra en un momento de grandes reformas, cuyo principal objetivo es la consecución de un buen nivel de excelencia y reputación que posibilite mejorar los procesos que sustentan la sociedad y la economía del conocimiento. Pero nos surgen una serie de cuestiones, haciendo esa reflexión que comentaba al inicio y parte de la presentación que hizo el doctor de la Fuente sobre cuál era la evolución de la población activa. Deberíamos de preguntarnos si damos respuesta o somos conscientes de qué necesitan nuestros investigadores que no podemos ofrecerles, qué necesitan los empleadores que no pueden encontrar y qué necesita la sociedad para emprender que no encuentra. Intentaré no dar respuesta, pero sí generar diferentes opiniones a algunas de estas cuestiones a lo largo de esta exposición. El análisis del entorno nos avisa de la importancia que las tecnologías desempeñan en el papel cada vez más importante en la educación superior. Cómo han entrado en los últimos años y más desde la pandemia, ya no solo en las instituciones y en las organizaciones, sino también en la vida, en nuestras casas, ¿no? Desde el punto de vista de esa transferencia de conocimiento, la necesidad de la ciencia abierta y la educación abierta en la educación superior, con la misma finalidad de esta comunidad, el establecimiento de marcos de responsabilidad dentro de las instituciones de educación superior, que además cada vez aumentan su complejidad, teniendo en cuenta esa diversidad de perfiles que vemos, que a veces titulaciones, digamos, de toda la vida no dan respuesta a esas necesidades que van surgiendo. La importancia de la Convención Mundial de la UNESCO sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior y el cambio en el paradigma educativo sobre el derecho a la educación que debe de ejercerse a lo largo de toda la vida. No solo cuando uno terminas tu titulación, me graduó y se acabó. No estamos viendo que las titulaciones no dan respuesta a veces a esas necesidades y que tenemos que seguir formando esos itinerarios formativos o académicos para completar ese tipo de habilidades, destrezas, competencias que en el final se nos piden. En ese sentido, los desafíos que nos genera la sociedad debido a los cambios sociales y tecnológicos nos ponen de manifiesto que hay una necesidad de contar con profesionales cualificados, que sean ciudadanos plenos en un mundo complejo e interrelacionado y que tengan las competencias que les permitan abordar de forma individual y cooperativa en grupo cuestiones complejas y emergentes en cualquier contexto en el que se puedan encontrar. Estas dos frases las he comentado en una situación anterior y creo que es importante, ¿no? El tener una base sólida de capacidades facilita a las personas nuevas oportunidades, proporciona una red de seguridad en tiempos de incertidumbre como los que nos están aconteciendo, promueve la inclusión y el progreso social, ofrece una cualificación profesional necesaria para el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de un país. La adecuación de esas competencias por parte del profesorado, como hemos podido comprobar en la academia, son clave para el éxito de esa doble transición digital y ecológica que está transformando nuestra sociedad, incluyendo la forma en la que enseñamos, la forma de investigar, de vivir y de convivir. En definitiva, de interactuar con los demás, en el que el profesorado es uno de los actores clave del éxito tanto en la investigación como en la innovación en el ámbito de la educación superior. El concepto clave de esta exposición lo podríamos denominar la competencia. Pero ¿quién está antes, la capacidad o la competencia? ¿Es lo mismo o son conceptos diferentes? Por aclararlo simplemente. En este caso, si un estudiante o un investigador es capaz de realizar algo, es que tiene la competencia. Si todavía no es capaz de realizar esa tarea, pero sí tiene la potencialidad de poder aprender a hacerlo, entonces estaremos hablando de capacidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes para fomentar esas capacidades. Lo siguiente,
que también es importante. Claro, la manera en la que medimos, unificar criterios a la hora de hablar de competencias. ¿No? Por poner un ejemplo, simplemente cómo medimos esa adquisición de competencias con la diversidad de ellas que hay, ¿no? Bueno, voy a aventurar una clasificación que en breve, digamos, se utilizará dentro del marco de las competencias en Europa, que sería competencias básicas, clave, técnicas y transversales. Pero, ¿cómo se mediría eso? Yo creo que a través del desempeño. En las organizaciones se evalúa el desempeño, que va más allá de los resultados de aprendizaje que hacemos en las titulaciones, es decir, qué esperamos del estudiante como consecuencia de esos tres aspectos claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante su formación académica o investigadora, que se pueden resumir en el desarrollo de las competencias, en las modalidades de la enseñanza que hemos visto, que han comentado algunos en sus exposiciones en relación a las clases que se impartían, y en esa metodología con enseñanzas activas, participativas, que se pueden trabajar con el estudiantado, el profesorado e incluso incluir los procedimientos y criterios claros que se puedan utilizar para comprobar realmente esos resultados de aprendizaje en relación o alineados con las competencias que se demandan en las titulaciones y en la sociedad. Como todos sabemos, el enfoque sobre el aprendizaje a lo largo de la vida bajo un modelo de competencias pretende abordar no solo aquellas oportunidades que podamos hacer, sino aquellas amenazas relacionadas con nuevos desafíos o retos emergentes como el que nos ocupa a todos los países a nivel mundial en la actualidad con la transformación digital, con el impacto de la inteligencia artificial. En este caso, el tejido empresarial exige mejorar los niveles competenciales de los ciudadanos, es decir, que los diferentes niveles educativos den respuesta a esas necesidades reales, emergentes, que tienen. Y en algunas empresas el nivel de exigencia es muy superior. ¿Por qué? Porque en la universidad medimos competencias, ponemos objetivos, habilidades, pero en algunas empresas realmente analizan los conocimientos, valoran si el personal está calificado, cualificado, responsabilidades, competencias generales, transversales, específicas del puesto, etcétera, ¿no? Y miden ese desempeño de sus trabajadores alineados con los planes de formación, de ahí que tienen sus propios itinerarios. Y es ahí cuando demandan a la educación un mayor nivel de cooperación, ¿no? Ese lema que siempre se dice, el acercar la universidad a la empresa o la empresa a la universidad. Y ahí lo voy a dejar como reflexión. Este año es el año europeo en Europa de las competencias, cuya finalidad es la de reciclar a las personas en capacidades digitales y tecnología verde. Los cambios de esas tendencias económicas, tecnológicas y sociales, como ha comentado el doctor Javier de la Fuente, el envejecimiento de la población activa y las transiciones digitales, ecológicas, generan nuevas demandas, nuevas capacidades, nuevas competencias. Y eso nos crean desajustes, como se ha comentado, en las cualificaciones y exigen cambios actuales y futuros, no solo en los puestos de trabajo, sino en los currículos de las titulaciones en la universidad. Yo creo que la mayor parte de las titulaciones, si no están obsoletas, necesitan un cambio, por lo menos a nivel competencial. Y las titulaciones que tenemos hoy en día seguro que no serán las titulaciones del futuro. En Europa surge la preocupación de cómo alinear capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones. No se ha empezado desde la educación superior, pero sí se ha empezado a niveles de formación profesional debido a esos niveles más bajos de cualificación. Y les comento que se desarrolló una plataforma que se denomina Europass, puede localizar rápidamente entrando en San Google, que ayuda a las personas a gestionar sus itinerarios de aprendizaje y su desarrollo profesional en línea. Pero no solo para rellenar, sino esta plataforma que se denomina credenciales digitales para el aprendizaje, no solo facilita ese intercambio de credenciales digitales, sino que también asegura, en este caso, la certificación de esos itinerarios, ¿no? Y la finalidad que ha hecho, que es una de las iniciativas de todos los países de la Unión Europea, y que aquí se ha comentado, es facilitar la movilidad de la ciudadanía, no solo de los estudiantes, sino también la movilidad laboral. Y en todos los niveles, no solo en el ámbito de la educación superior, en el que ya existen unos programas de convergencia en las titulaciones a nivel europeo, sino en aquellos niveles inferiores como puede ser este, que es el de la formación profesional. Pero de ahí se detecta la escasez de cualificaciones que detectan algunas de las empresas. He comentado al principio que el aspecto clave es la competencia, ¿no? ¿Qué conforma una competencia? Pero me voy a llevar a mi terreno de la presentación, que es en el ámbito de la investigación y la innovación, ¿no? En el primer nivel podríamos denominarlo el aprender a saber. Ya sé que
Si miran la literatura, verán muchas veces que aparece sí aprendiendo a aprender, que quizás lo voy a comentar más adelante, pero llamémoslo el aprender a saber, es decir, la competencia es aquella que nos permite afrontar nuevos retos, solucionar inquietudes, solucionar desafíos, etcétera, ¿no? Pero parte del nivel básico, que es el saber, que es lo que damos la mayor parte en las titulaciones, los conocimientos generales para el aprendizaje. Y dentro de estos ámbitos podría ser la observación, la identificación, la evaluación en situaciones, casos reales, análisis, razonamiento, toma de decisiones. Vinculadas a ese mundo más profesional, pues el conocer, utilizar y adquirir habilidades y competencias de empleabilidad requeridas en el campo profesional, hacer juicios fundamentados sobre situaciones complejas en el mundo profesional, conocimiento de usos, procesos, términos y contextos vinculados a posibles competencias profesionales. En segundo lugar, están las habilidades y destrezas que nos van a permitir generar, diseñar e implementar conocimiento aplicado e instrumental, que se ajuste a las necesidades, a los diseños de investigación con la aplicación en un mundo real, relacionadas con la comunicación, en la transmisión de esas ideas, en la argumentación, en la elaboración de conclusiones, de forma efectiva para diferentes situaciones y diferentes audiencias. Esa capacidad de trabajar en grupo, de habilidades de escucha activa, de respetar las ideas de otros, de negociar, de dialogar, etc. También aquellas relacionadas con la organización y la gestión, con las habilidades de resolver y de gestionar tanto técnicas de análisis, procedimientos, recursos que contribuyan a esos diseños y desarrollos de las investigaciones. Saber distribuir tareas en función de criterios competenciales dentro de un propio grupo de investigación y, asimismo, reconocer también esos momentos clave, ¿no? La planificación, la utilización de recursos. Fijaros todo lo que entra, que he intentado hacer un breve resumen solo de lo que serían esas habilidades y destrezas. El siguiente nivel podrían ser los principios, los valores y las normas, es decir, es clave ese compromiso personal, saber resolver problemas con responsabilidad, con autonomía, ejercer esas habilidades de desarrollo profesional, demostrando habilidades necesarias para el ejercicio profesional autónomo con iniciativas instrumentales y aplicado a una amplia gama de situaciones que pueden ser dadas e incluso que puedan ser imprevisibles. Y cómo no, me quedaba matizar, el querer hacer es importantísimo. Hace más el que quiere que el que puede. Pero para ello también es muy importante en este que el interés, la motivación y la capacidad son básicas, poder hacer y querer hacer. Como les digo yo a mis estudiantes, la motivación viene de dos maneras, porque la sientes, porque la tienes o por el esfuerzo. Entonces, cuando no hay ese interés, se necesita potenciar ese esfuerzo, que a veces es diferente. Resumiendo, la gestión es importante y esta presentación, el cambios pedagógicos que, digamos, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la investigación como en la innovación, podríamos hablar de los superprofesores, ¿no? Esas nuevas competencias que requiere el profesional que están dentro de lo que podría ser la gestión de esa inteligencia emocional a nivel personal y social, y es la clave del desempeño de nuestros futuros investigadores. En este sentido, a través de esas 18 competencias que aparecen en la presentación, se facilita la autonomía y la regulación de las propias emociones en la competencia social, en la competencia emocional y en aquellas habilidades de vida y de bienestar. Como una evidencia en el futuro, como una evidencia en este trabajo, en la Universidad de Harvard en 2019 se desarrolló un estudio que era el futuro de los empleos y ponía de manifiesto que el 85% del éxito profesional se debe a la adquisición temprana de habilidades interpersonales y de habilidades blancas, soft skills, vinculadas al ámbito social y emocional. Y en el año 21, las competencias más demandadas, entre otras, eran la creatividad, la persuasión, la colaboración, la resiliencia, la gestión del tiempo, en el que 6 de cada 10 directivos de los que habían sido consultados en este estudio consideraban que las habilidades interpersonales llegan a ser casi más importantes que aquellas propias técnicas que facilitan el desarrollo profesional en las personas. En consecuencia, los avances tecnológicos nos obligan a enseñar en competencias para asegurar el aprendizaje permanente durante toda la vida. Es necesario resaltar que la universidad tiene como tarea fundamental la transmisión de conocimientos y la formación en competencias, sin olvidar su función más humanista, de ayudar al individuo, al estudiante y a la persona para el desarrollo de todo su potencial, asegurando su bienestar emocional. En este sentido, en la actualidad, la educación superior debe de ajustarse y responder a esas nuevas exigencias del mercado y debe de contribuir a un mejor conocimiento de la realidad del tejido empresarial, vinculando más a la universidad con las empresas y con las organizaciones sociales para afrontar la transformación hacia un modelo sistémico de mejora continua. Pero esto que estoy comentando ahora mismo no es nada nuevo. En los años 20, Campoy y Pantoja
afirmaban que todos los esfuerzos se deberían de dirigir a ofrecer al estudiantado una preparación de calidad para la adquisición de conocimientos y descubrir sus capacidades y completar las competencias que necesitan para su propio desarrollo personal y profesional. El desarrollo de esas capacidades empresariales para el aprendizaje permanente de los ciudadanos y de nuestros estudiantes y de las organizaciones ha sido uno de los objetivos clave de cualquier país. La sociedad es consciente de que el aprendizaje permanente se ha convertido en una necesidad en todos los ciudadanos. Lo hemos visto con las tecnologías, con los móviles de ultra generación, ¿no? Necesitamos mejorar nuestras aptitudes y competencias a lo largo de toda nuestra vida, no solo para realizarnos personalmente y ser capaces de compartir activamente en la sociedad en la que vivimos, sino también para poder tener éxito en un mundo laboral constante de transformación tecnológica. Me voy a simplemente a hacer hincapié en dos de las competencias que aparecen en la presentación, que es la primera, que es aprender a aprender, que a mí me gusta más el aprender a saber, y exige que la persona conozca y sepa qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, las que mejor se le dan, para que sea capaz de identificar sus propios puntos fuertes y áreas de mejora de sus capacidades, para ser capaz de buscar las oportunidades. De ahí el hecho de aprender. Si adquiriera esas competencias, podríamos hablar en vez de aprender a saber, ¿no? Nosotros nos encargamos de que sean capaces de desarrollar esas capacidades. Y la última, el sentido de la iniciativa y el espíritu de la empresa. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Y aquí surge una pregunta. ¿En realidad todos nuestros estudiantes tienen espíritu emprendedor? Habría que pensarlo. En esta transparencia presento algunas de las competencias relativas a la comprensión y al uso del método científico. La habilidad para reconocer características esenciales en los diseños de investigación, el dominio de técnicas de recogida y análisis de información, la habilidad para poder contrastar hipótesis y formularlas, la habilidad para comunicar e informar sobre las competencias y las conclusiones obtenidas, la aptitud para la adquisición de conocimientos científicos e intereses para la ciencia o para la generación de conocimientos tanto científicos como tecnológicos, la capacidad para analizar contextos, la capacidad para resolver los problemas complejos, la creatividad para diseñar, crear y desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento, habilidades para trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional, multidisciplinar y diverso, la capacidad para integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios en base a evidencias, y la capacidad de la comunicación crítica e intelectual de soluciones dentro de los grupos. Si tengo que hacer un resumen, yo creo que me podría quedar con las siguientes competencias que os voy a comentar, ¿no? Que la primera de ellas serían los principios éticos. Son esenciales para el adecuado desarrollo de cualquier actividad educativa y de investigación. El investigador debe de cumplir y transmitir los principios éticos fundamentales en el desempeño de su propia actividad, al igual que, siendo todos médicos, los pacientes en su actividad asistencial igual que en aquellas cuestiones que puedan realizarse con estudios de cualquier investigador. Otra de las claves sería la honestidad y la integridad, que son cualidades más valiosas y respetadas del liderazgo. Cada vez que se realiza una investigación se pretende llegar a un fin planteado de antemano, a una hipótesis que es necesario comprobar. Llegar a un resultado no deseado o no esperado sigue siendo un hallazgo que hay que respetar y no modificar. Como decía Albert Einstein, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Uno de los mayores enemigos de la investigación es el subjetivismo, es decir, la tendencia a modificar o interpretar los resultados de la investigación en función de los deseos o criterios personales que contravienen las metodologías de la investigación. En este sentido, Albert Einstein decía, es más difícil romper un prejuicio que un átomo. Otra de las competencias es la curiosidad, la pasión, el entusiasmo y la motivación. La práctica de la investigación requiere de un espíritu permanente, de curiosidad, de observación, de indagación. Por consiguiente, la pasión, el entusiasmo y la motivación son ingredientes fundamentales para ser un buen investigador. Como decía Stephen Hawking, la ciencia no solo es una disciplina de la razón, sino también del romance y de la pasión. Como les digo yo a mis estudiantes, hay que amar el trabajo, hay que amar lo que estás estudiando, si no difícilmente llegas a poder cumplir con esas expectativas. Y las tres últimas serían la constancia y la disciplina en el trabajo.
quizás la constancia y la disciplina que nos exige muchas veces muchas horas y de nuestro trabajo con prolongados periodos de tiempo y que constituye la base del éxito de la investigación a largo plazo, aunque a veces creo que nuestra familia no tiene la misma opinión sobre esa dedicación tan exclusiva, ¿no? El compromiso y la responsabilidad son cada vez más características esenciales para ser un buen investigador, sino también para desempeñar con competencia cualquier situación, incluso de empleo y de trabajo. Y un buen investigador se caracteriza por su habilidad para gestionar con agilidad las actividades de su trabajo y de su grupo mediante planes de seguimiento que se les pueda dar. Llegando ya casi a la parte final de mi exposición, la importancia de las competencias clave para el emprendimiento, pero entendiendo como la capacidad de actuar sobre oportunidades e ideas para crear valor social, cultural o empresarial, no solamente empleo. Aquí voy a hacer simplemente una breve presentación sobre las competencias clave para el emprendimiento que han sido desarrolladas por la Comisión Europea y que ha puesto en marcha como una nueva agenda de capacidades, ¿no? Trabajando juntos para mejorar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad. Este modelo que se presenta se denomina Entrecomp y describe el emprendimiento como una competencia para toda la vida. Identifica cuáles son los elementos que hacen que alguien sea emprendedor y los describe para establecer una referencia común para las iniciativas relacionadas con el aprendizaje emprendedor. Es decir, el espíritu empresarial es cuando se aprovechan las oportunidades y las ideas y se transforman en valor para los demás. Habría que ver si todos nuestros estudiantes realmente tienen ese espíritu empresarial, ¿no? Este modelo tiene tres áreas que se pueden ver ahí, que es una parte de ideas y oportunidades, análisis, una parte de recursos necesarios para poder emprender y digamos, lo que se denominaría la puesta en acción y que lo subdivide en 15 subcategorías que las podemos entender como autoconocimiento, motivación, perseverancia, creatividad y visión, responsabilidad y compromiso, gestión organizacional, proactividad y ser capaz de liderar la transformación y el crecimiento, que muchas de ellas hemos comentado a lo largo de esta breve y sintética presentación. Y para no alargarlo más, una reflexión final. Que he terminado, yo creo, con algunas de las preguntas claves que ha hecho el doctor de la Fuente y algunos de los que participan en esta sesión sobre el contenido y las competencias de los planes de estudio, al hacernos la pregunta de ¿nos hacemos cargo en las universidades, en sus distintas titulaciones, doctorados, de desarrollar las competencias que las organizaciones, las empresas y la sociedad reclaman de nuestros nuevos titulados? Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para intercambiar opiniones al respecto de lo que hemos comentado muy brevemente y muy sintéticamente en esta exposición.